Bueno, la tercera la vencida, dice. Esperemos. Bienvenidos, bienvenidas. Elena está actualizando la versión del Instagram, por eso no podía conectarse. Ya está, en breve, para charlar un poquito de qué es esto de la sororidad y cómo vivirla en el día a día. Ok, me puso, perfecto. Ahora sí, dice que están avisando a los seguidores de FTD. Gracias a todas y todos por unirse, por sumarse a este vivo, que es muy especial en el Día Internacional de la Mujer, otro Día Internacional de la Mujer, este en un contexto de pandemia, que no deja de ser un contexto raro, un contexto poco común, diferente, un contexto que bueno, que a muchas nos ha costado eh, un poquito de temor, ver si salíamos a manifestar o no, si buscábamos otras formas alternativas. Hola Manu. Ahora sí, se unió Elena, vamos a ver si ahora podemos entrar. Ay, eso, L. Ahora sí. Me parece que ahora sí vamos, Elenita. A veces la tecnología nos juega en contra, pero me parece que ganamos la batalla. Sí, se la ganamos. Los chicos, La tercera es la vencida. Bueno, bienvenida, bienvenida. Ya se me va a empezar a sumar gente. Estaban avisando, claro, hice dos que se cortaba y le decía, ya vuelvo, ya vuelvo. Así que está avisando Instagram a los seguidores de FTD, como conversamos, de la consultora que nosotros hacemos la capacitación y se empieza a unir, está Adri, está Lore, Carmen, bueno, bienvenidas a todas. Eh, bueno, ¿qué iba a decir? Lo primero que nada, que gran placer para el día de hoy, darnos el lujo de llegar a la chingona México, a la mera, ah, a la mera chiapaneca, que me permitió, bueno, conocer de cerca ese país. Ahora sí, se unió también Marce, que me acompañó, me guió, me orientó a conocer a muchas comunidades de mujeres emprendedoras, de mujeres indígenas, de mujeres muy luchadoras, a toda madre, absolutamente. Con Manu tenemos, nos encanta utilizar los términos de ustedes, de los mexicanos. Ella vivía allá en México. Hola, Marce, bienvenida. Así que bueno, la tercera es la vencida, pudimos conectar y quiero presentarte, contar un poquito por arriba quién sos y después tú nos dices bien, nos amplías la información, si quieres complementar con algo. Elena, además de ser una mujer muy valiente, una mujer de 36 años, una chiapaneca, mmm, que ahora está viviendo en Tuxtla, la capital del estado de Chiapas, pero ella ama su San Cristóbal de su corazón, donde está la familia, es abogada, fue directora del Instituto de Administración Pública de Chiapas, donde tuve el gusto de poder dar una capacitación para servidores y servidoras públicas. Y ahora, ni más ni menos, está al frente de la comisión, es directora del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos de la CEDH, la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Chiapas, México. Recién estábamos haciendo la previa y corona a su espalda la foto que nos sacamos cuando nos conocimos en nuestro mes y pico viviendo allá juntas en China, junto a toda esa gente maravillosa.
Y bueno, nada, darte la bienvenida, agradecerte el tiempo, agradecerte la disposición. Vi que hoy estuviste todo el día dando pequeñas charlas y videoconferencias. Y bueno, nada, quería conversar contigo un poco de tu experiencia, de, de qué es esto, cómo sentimos nosotras, por eso estaba bueno conversar, de la sororidad, de que la sororidad se vive y se practica. Cuando estaba haciendo el diplomado en género, empecé a rastrear y a preguntar por el tema del término, nunca lo había escuchado, decía solidaridad, no, sororidad. Entonces me dicen, el primero que lo nombró fue Miguel de Unamuno, porque quería tener un término similar al de esa fraternidad masculina, esa unión que tienen los hombres, esa hermandad. Y habló de lo que, y él dijo soror, viene de hermandad en latín, entonces él dijo, la sororidad es la hermandad de las mujeres, es esa capacidad que tienen las mujeres de unirse por una causa, en este caso por la lucha de la igualdad y muchas otras más. Y después, empezando ya más desde lo académico, me encuentro con otra mexicana, Marcela Lagarde, que viene a dar como otro formato al término, ya desde el punto de vista político, social, digamos, con otra carga, pero con la misma idea. Esa complicidad, esa hermandad, esa unión que podemos tener las mujeres para luchar y para buscar conquistar determinados objetivos, determinadas metas. Sobre todo, la igualdad de derechos, la no discriminación, el poder empoderarnos y poder tener las mismas oportunidades. Así que bueno, nada, basta de introducción. Bienvenida y bueno, contanos un poquito vos. Hola, Serrana, me da muchísimo gusto poder estar el día de hoy contigo y con tu auditorio. De verdad, mi corazón se siente muy, muy, muy emocionado y lo digo así porque, por ejemplo, en la región de los Altos de Chiapas, el estado donde yo vivo, cuando las personas de los pueblos originarios se saludan en sus diferentes idiomas, preguntan, ¿cómo está tu corazón? En sus diferentes idiomas, sea Tzotzil, tal. Y es una forma diferente de saludar a la otra persona y por eso te digo que ¿cómo está tu corazón? Y el mío se encuentra muy feliz de poder compartir el día de hoy este espacio digital y que espero muy pronto podamos hacerlo de manera presencial y saludarnos y abrazarnos con el cariño de siempre desde ese viaje maravilloso que nos dio la oportunidad de conocer a gente maravillosa como tú y como las y los compañeros que nos acompañaron en esa gran experiencia. Tú acabas de mencionar a una mujer mexicana, Marcela Lagarde, una feminista comprometida con la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Y fíjate que Marcela Lagarde no solo impulsó el concepto de sororidad, que es esta solidaridad entre las mujeres, ese pacto ahora entre las mujeres que los hombres han tenido de toda la vida y que nosotras estamos ahora construyendo y reconociendo como una alianza de mujeres que nos permite avanzar, reivindicar nuestros derechos, participar en el asunto público, en la cosa pública, y así poder ir acuerpando a otras mujeres, empoderando a otras mujeres, porque de eso se trata. Porque solas... Qué lindo el término, ese acuerpando. Está bueno, porque de alguna manera se habla mucho de que esta lucha, reivindicación para poder evolucionar no es ni más ni menos que poner el cuerpo, porque las mujeres estamos saliendo muchas veces a poner el cuerpo para poder llevar adelante todo esto, dejando, sacrificando algunas cosas, dejando otras por el camino, pero me gustó el término ese acuerpando, porque para empoderar a otras, nosotras tenemos que
de alguna manera, encender nuestra propia hoguera y ponernos unas con otras codo a codo para poder salir adelante, ¿no? Y encontrar como un espacio, que no es en contra de los varones, por supuesto que no. Esto se construye, el cambio de paradigma, el cambio de conciencia se construye entre todas y todos. Pero bueno, es nuestro momento también de salir a batallar esta pelea, ¿no? Así es, y hacerlo de manera unida, o sea, de forma unida. Conjuntamente ir, conquistar estos espacios que anteriormente pues ni siquiera eran posibles que pudiéramos tener un acceso y mucho menos participar o alzar la voz en favor de otras compañeras que son victimizadas de diferentes tipos de violencia y entre otras circunstancias que las violentan y que no les permiten desarrollarse de manera integral. Entonces creo que este concepto que, como te decía, ha exportado Marcela Lagarde, también ella, basta mencionar que tiene una amplia trayectoria en todo lo que son los estudios feministas, artículos, libros publicados, y también hace una definición muy importante del patriarcado, de donde ella parte todos sus estudios, ¿no? De este orden político, socioeconómico, donde a las mujeres se les ve como algo incompleto, ¿no? Que el hombre, a diferencia de la mujer, es un ser que está completo y que por lo tanto es autosuficiente y que va a ser quien protege a la otra, que no está completa, que es frágil y que no tiene la capacidad de hacer ciertas actividades. Pero no es una cuestión que los hombres sean como que los culpables, no, o sea, es un sistema que así Exacto. ha configurado nuestra sociedad. O sea, no hay como culpables. Aquí la idea es proponer, exhortar a que deconstruyamos todo ese sistema que existe, que aportemos nuevas ideas, que como mujeres caminemos juntas, aprendamos a hacer este pacto solidario entre nosotras, de respeto, de no agresión, de hasta la misma complicidad, ¿sabes? Porque los compañeros hombres pues la traen ya muy dominada de toda la vida, ¿no? Y esos pequeños grandes acuerdos son lo que sostienen los pilares fundamentales de este patriarcado y son lo que en algún momento se convierten en los verdaderos techos de cristal, porque son cuestiones que no ves, pero ahí están. Esas son las barreras donde a veces una no puede pasar. O pasamos, pero ¿qué estamos dejando atrás? ¿Qué se queda en ese recorrido, en esa búsqueda de ejercer en las mismas condiciones un derecho de participar, de estudiar, de poder entrar a un grupo de ciencia en el cual pues nosotras naturalmente no teníamos como una cabida, ¿no? Entonces, ahora que citabas a Marcela, pues son dos conceptos fundamentales que ella ha aportado al movimiento feminista, sororidad, el concepto mismo de patriarcado. Y fíjate que en su lucha, por eso es bien importante que las mujeres que tienen acceso a la toma de decisiones y a participar tengan clavada la perspectiva de género. Dijeran las feministas de aquí, seguramente también de Uruguay, que se pongan sus gafas moradas, violetas, porque Marcela Lagarde, cuando fue diputada federal, debió de haber sido, no sé si en 2003 o 6, por ahí, en ese periodo de la legislatura, ella fue un pilar fundamental para que en México se pudiera elaborar la Ley General para el Acceso a una Vida Libre de Violencia. O sea, entonces ya no solo se quedó como en un discurso académico, no, lo llevó a una ley general que regía todo el país y que posteriormente las entidades federativas, creo que ustedes son departamentos, lo tuvimos que también adoptar y que así ha ido modificando, porque pues los derechos no se van a quedar ahí, o sea, vamos por más, y no solo las mujeres, todas las personas. Está bueno reflexionar sobre todo esto. Ahora se unieron varias amigas, Ana Paz, está Solcito, mi sobrina, que con 11 años posteó tan divinamente que no están todas, está Ana Benítez, muchas amigas. Y vos hablabas esto de no basta con quedarnos en la reflexión académica, porque son siglos de patriarcado, de un sistema que en realidad lo que hace también, de alguna manera, es esto que vos decías, el sistema reconoce que la mujer no está apta para hacer los negocios, su tarea es reproductiva y únicamente es esa, y
si no pasamos a la acción, si no lo sacamos de lo académico, realmente se queda en una mera reflexión. Nosotros siempre decimos que el primer paso es el darse cuenta, después el generar opciones y después accionar. Bueno, la lucha feminista, hoy reivindicamos además que fue la primera huelga de las mujeres en la fábrica y las quemaron vivas justamente por no acatar lo que estaba mandando el dueño, el patrón, ¿no? Entonces, si Marcela, como tantas otras feministas que vinieron desde la academia, desde el pensamiento, dándose cuenta que había que mover algo de este modelo, ¿no? Del patriarcado, generaron opciones, o sea, salieron a la arena pública, salieron a diferentes ámbitos, a poner el tema sobre la mesa, y a buscar esto, la sororidad, la solidaridad entre nosotras. A veces es muy fuerte porque hay más machismo en las mujeres que en los propios varones. Encontrás varones con una sensibilidad muy feminista y sin embargo mujeres que plantean que realmente no se han sentido, felizmente no se han sentido oprimidas. Pero después hay que pasar a la acción. Entonces el último paso es generar movimiento para poder evolucionar como especie. No es solo una revolución que se hace con el pensamiento, que se hace con la acción, sino también como una evolución de la especie humana, o sea, porque ahora se habla hasta de ecofeminismo, o sea, de la sustentabilidad de la tierra, ¿no? Entonces, hay como muchos caminos para poder hilar esto de empoderar a las mujeres. Sí, de hecho, esta gama tan variada de pensamientos, de múltiples opiniones que las mujeres van encauzando, es parte de esa necesidad de encontrar un espacio que sea de tu interés. Por ejemplo, si me preguntas a mí qué tema es algo que me puede mover y que me une en la causa con mis otras compañeras, es el ejercicio de los derechos políticos electorales. Esa es una de las banderas que yo creo que las mujeres debemos defender. Entonces, eso me ha llevado a tener empatía con mujeres que también promueven los derechos humanos sobre esa línea de acción, de pensamiento también, y que hemos hecho de manera conjunta a través de redes ciudadanas. Y mira que ha sido algo enriquecedor porque todas son líderes en sus espacios, son de diferentes partidos políticos, algunas tienen muchísimos años desempeñándose en el activismo de muchas causas, como en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, o una vida libre de violencia, o en el ámbito educativo, compañeras mujeres que se dedican al sector de la construcción, ingenieras, que tú decías, ¿cómo? Pues bueno, esa causa común nos ha llevado a activarnos, ¿sí? A generar el conocimiento y cómo llevarlo al terreno de la vida real, de la vida práctica. Entonces, en 2015, con esta red de compañeras, la red Chiapas por la Paridad Efectiva, nosotros la denominamos Repare, con ellas empezamos a observar el tema de la paridad y que en 2014 se hizo una reforma política muy importante en México donde se establecía el 50-50. 50% de candidaturas hombres, 50% candidaturas mujeres. Ya un principio de carácter constitucional. Se vienen las elecciones intermedias para elegir congresos locales, presidentes municipales y el Congreso Federal. ¿Y qué crees? Los partidos políticos hicieron caso omiso de eso, agarraron las planillas, muchas siguieron encabezadas únicamente por hombres, no consideraron ni la paridad horizontal, mucho menos la vertical, ya no se hable de una transversal. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a meter nuestras solicitudes. Total, nunca pasa nada. Oh, sorpresa. Mujeres del Partido Acción Nacional y mujeres del partido, ¿qué era? Movimiento Ciudadano. Y nosotras como red, como coadyuvantes, se presentó un juicio de derechos políticos ciudadanos ante la instancia más alta, que porque se fue escalando, pero es toda una gama, ante la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal, en el cual se solicitaba que los partidos políticos pararan esas planillas, que el Instituto Administrativo Electoral, el que le correspondía al Estado, verificara esas listas que estaban violando una disposición constitucional. O sea, no era un berrinche nuestro, era una cuestión de norma, de que ya estaba plasmado y que ellos estaban violentando. Pues sí aceptaron la demanda
Y la sentencia del tribunal fue, se para y vuelven a replantear las plantillas. Entonces, tuvieron que cumplir con el principio de paridad, es decir, si una mujer encabeza, hombre, y luego así, y posteriormente igual, las suplencias, y además algo bien importante, los municipios donde las mujeres no tenían, donde el partido, mejor dicho, no tenía posibilidades de ganar, no podía postular mujeres ahí, porque era una manera de decir, bueno, sí cumplo con mi cuota, como era antes, o cumplo con el 50, pero las mando a los municipios donde sé que voy a perder. No, hay una serie de municipios, se llama, es como un catálogo, se me fue ahorita el nombre del documento, pero se cuenta que es un catálogo donde se dividen por bloques de competitividad los municipios. Entonces, los partidos que Ajá. en algunos fueron rentables, también tienen que postular el 50% de todos sus municipios rentables políticamente, 50 mujeres y 50 hombres. Entonces, ¿qué sucedió con este movimiento de mujeres, de partidos políticos y de sociedad civil? Se detuvo el proceso, 3 días, acomodaron otra vez las planillas y posteriormente el consejo que integraba el Instituto Estatal Electoral fue destituido. Todos. O sea, tuvo una trascendencia importante, pero también así como se hicieron valer estos principios constitucionales, también se generó otro tipo de problema mucho más agudo, que es la violencia política por razón de género contra las mujeres, porque como ya habíamos más participando y habían muchos en cono, pues este tipo de violencia se fue para arriba. Entonces, en Chiapas lamentablemente hubieron casos muy lamentables de mujeres que fueron violentadas de muchas formas en el ejercicio de su derecho de participar a un cargo de elección popular. Incluso posteriormente, ya que habían ganado, no las dejaron ejercer el cargo, ¿no? Entonces, por ejemplo, salió esto por estas causas comunes que las mujeres vamos identificando que nos interesan o que son en los espacios donde queremos participar. Hablabas del ecofeminismo, bueno, pues habrá mujeres que estén muy ya metidas en el tema y que sea lo que ellas quieren estudiar o poner en la mesa, ¿no? Y así sin duda habrán muchos otros temas, pero la intención es que vayamos, como te decía hace un momento, acuerpadas, que vayamos unidas y buscando esta acción. Qué interesante, qué interesante. Y Elena, vos tuviste la posibilidad, bueno, el estado de Chiapas es un estado de mucha comunidad indígena, de muchas comunidades que el rol de la mujer también está marcado por la reproducción y el espacio para los cuidados, digamos, trabajos no remunerados es muy fuerte. Sin embargo, tuve la posibilidad en esa recorrida, conocer que prácticamente todo el trabajo, digamos, bueno, mi mesa hoy la corona uno de los manteles tejidos por una de las señoras de Chiapas, de una de las comunidades que fuimos. Eh, todos los emprendimientos, mayoritariamente textiles y de artesanía y manufactura, están como muy trabajados justamente por las mujeres. ¿Cómo es esto de llegar a las comunidades indígenas o a los lugares a veces que hacer entender un concepto de patriarcado y de que el hombre no es el que manda y que ellas tienen derechos y pueden elegir? ¿Qué estrategias han inventado? Sobre todo porque también hay comunidades analfabetas y cuesta mucho hacer llegar esos conceptos, ¿no? ¿Cómo han trabajado para poder capacitar, para poder empoderar a esas mujeres? Es un tema bien importante porque Chiapas tiene al interior muchos Chiapas, ¿sí? Yo actualmente estoy en Tuxtla Gutiérrez, a 1 hora está San Cristóbal y es una diferencia abismal. Y a 20 minutos de San Cristóbal está San Juan Chambula, Sinacantán y La Gracia, y todos tienen contextos y características propias que las hacen muy diferentes. Entonces, ¿qué hacemos nosotros o nosotras desde el instituto y de las redes en las que me ha tocado participar con temas de capacitación? Lo primero, entender esa diferencia que los hace tan particulares y respetarlas para que una vez que estemos también nosotros sensibilizados en este relativismo cultural, podamos entender de qué manera, con pertinencia intercultural
y con este enfoque de género poder llegar a estas comunidades. Ha sido todo un reto. Para empezar, hemos tratado de que el material que compartimos esté en las lenguas en las que se debe de dar. Principalmente trabajamos con comunidades tzotziles y celtales, entonces son los dos idiomas que por lo regular siempre manejamos nuestros materiales didácticos en esas lenguas, en esos idiomas. Y la otra es también a través de alianzas con organizaciones de la sociedad civil que ya llevan mucho tiempo trabajando con ellas. Por ejemplo, el año antepasado firmamos un convenio de colaboración con una asociación civil que se llama Impacto. ¿Qué hace Impacto? Ellos tienen, ellas, porque prácticamente son puras mujeres, tienen en diferentes municipios indígenas cooperativas de mujeres artesanas que se dedican a hacer textiles así maravillosos como este que tengo, como este que ven aquí. Entonces, ellas ya están muy bien organizadas y Impacto les ha dado toda una serie de herramientas de capacitación para que ellas mismas puedan ser quienes gestionen apoyos del gobierno del estado, federal, o para que puedan solicitar un préstamo, para que puedan hacer un plan de negocios, para que aprendan esa cadena de valor que tienen sus productos. Entonces, es todo un camino muy importante que han hecho ellas, porque las empoderan no solamente desde el ámbito empresarial, sino que también van a cuestiones de empoderamiento más personales. Y ahí es donde nosotras, como instituto, como comisión estatal, también tratamos de entender. Recordemos que los derechos humanos están basados en principios, en valores que para todos son importantes. Entonces, ahí es donde hacemos esa unión y aprovechamos el camino recorrido que traen ellas y nosotros también sumarnos con lo que realizamos desde la comisión. Está bueno porque en realidad es claro que ellas traen eso, ¿no? Traen como la vivencia de lo ancestral, traen su cultura, no es imponer una cultura sobre otra, sino es la mirada de los derechos humanos de poder mostrarles que otras mujeres viven en distinta situación, pero que han salido adelante, que hay muchas de esas mujeres en esas comunidades donde la violencia está naturalizada y hay que deconstruir ese tema. El tema de la violencia de género no es un tema menor y hay que trabajar mucho sobre ese punto. Eh, pero está bueno poder darle una mirada como integral, ¿no? Esto que vos decías, para empoderarlas no solo alcanza con darles herramientas para poder gestionar o armar un emprendimiento, sino que a su vez que ganen autonomía, que aprendan a administrar su propio dinero, que Claro. tengan autoconfianza, que tengan autoestima, que se reconozcan entre pares, se apoyen entre pares, se complementen entre pares, ¿no? Porque una puede tener muy buenos tejidos y otra puede tener, no sé, hilados y pueden trabajar en conjunto. Entonces, es bien interesante poder tener como esa mirada complementaria. Eso es sororidad vivida día a día. Eso es lo que Así es, y cada fíjate uno que en estas comunidades, está bien, está bien. Ahí, ¿sí me ahí, escuchas? Perdón, algo hice mal. sí. ¿Me escuchas? A ver, Ya, perfecto, se ahí te sí. escucha ahí. Perdón. Ya, pero te decía, perdón, que justamente esta parte en las comunidades y cuando las mujeres trabajan juntas, ellas tienen arraigado este tema de la comunidad. A diferencia de municipios urbanos o de otras regiones, los pueblos originarios parten de esta comunidad. Entonces, las niñas y los niños crecen en comunidad, trabajan en comunidad y su vida es al exterior de una casa, ¿sabes? Entonces, su concepción es muy diferente a la que las mujeres urbanas pudiéramos tener, ¿no? Entonces, eso le da otro valor y otro sentido a cómo ellas se construyen dentro de esas comunidades. Me tocó escuchar una vez a Alicia Bárcenas en un foro WIP, que es un foro anual que hacen de puras legisladoras de todo el mundo, y ella dio uno de los mensajes inaugurales y decía que sí, a la mujer hay que empoderarla de diferentes maneras, pero principalmente darle el empoderamiento económico. ¿Por qué? Claro. Porque al ser autosuficiente va a poder rechazar
determinadas violencias que han sido generadas porque no tiene esa autonomía, ¿no? Entonces, por ahí también es un gran esfuerzo de que ellas asuman esa parte, pero como tú decías, y es muy atinado, siempre respetando la cosmovisión, la perspectiva intercultural que tienen arraigada en sus comunidades. Exacto. Bueno, a ver, están muy calladitos, hay dudas, preguntas, queremos comentarios. Eh, Hoy estábamos en la previa charlando un poquito, ¿no? Esto de cómo es un 8 de marzo y cómo es poder llegar de una manera sorora a estar unidas, no callarnos más, como dice, ¿no? El eslogan y el eslogan de las Naciones Unidas, mujeres líderes por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19. ¿Cómo ha sido y cómo se está viviendo, cómo lo está viviendo vos, cómo ves ahí en tu país? ¿Cuál ha sido el impacto fuerte de la pandemia? Porque sabemos que la mayoría a ver, bien dicen, la pobreza tiene cara de mujer y de niños, o sea, las mujeres han sido muy afectadas con el tema de la pandemia. Muchas veces el quedarte en casa ha sido cuestionado por algunos feministas porque no ha sido un lugar seguro para algunas mujeres, han tenido que estar prácticamente confinadas en el caso de algunas con agresores o teniendo que vivir situaciones de violencia que no estaban, que digamos se potenciaron durante el encierro. Entonces, me gustaría saber un poquito cómo se vivió, cómo se ve desde México, que es un país tan enorme, porque acá en Uruguay ha tenido impactos grandes, ¿no? Ha tenido impacto en la mayoría del desempleo se está dando en las mujeres, y las mujeres somos motor en la educación, las mujeres somos motor en la salud, eh, y están como no topiadas, están como hiperestresadas, o sea, se hizo como una pesquisa donde tanto en la salud como en la educación se han dado altos niveles de estrés y de procesos de burnout porque han sido los que han tenido que sostener muchas veces toda la pandemia, ¿no? Teniendo que dar cursos desde la casa, a su vez con sus propios hijos, sus propias familias, ¿no? A distintos horarios, el sistema de salud prácticamente a tope. Entonces, ¿cómo se ve desde allá? Porque nosotros tenemos una mirada del Uruguay que durante un tiempo, casi medio año, estuvimos como en una islita, veníamos bien protegidos, no había mucho, hasta que se dispararon, y ahí empezaron a salir las cifras de desempleo, de estrés, de los maestros saturados, en fin, eh, las diferencias salariales, ¿no? Porque en esto de los despidos las mujeres ganan un 11% menos que los varones en los mismos cargos. Bueno, ¿cómo es en un país como México, que para mí es como sobredimensionado, ¿no? Bueno, para responder a esta serie de cuestionamientos, imagínate la cantidad, la densidad poblacional de Uruguay y su tamaño geográfico. Ahora dimensiona la densidad demográfica de México y su tamaño. Y que en este México existen diferentes regiones con características muy particulares que las chiapanecas no se pueden comparar, por así decirlo, con las regiomontanas, es decir, con el norte del país, porque estas brechas de desigualdad son aún mayores. Las mujeres que se encuentran, por ejemplo, como lo comentabas tú, en la primera línea de atención con el tema de COVID, en cuestiones de salud o de trabajadoras sociales, sí perciben un salario menor que el de sus compañeros realizando la misma función, ¿no? Entonces te puedes dar cuenta que esa diferencia, teniendo la misma preparación y el mismo nivel jerárquico dentro de una institución, marca una gran desigualdad. Ese es en un contexto público. Ahora,
en el ámbito privado, donde las mujeres están, como ya lo comentabas tú, directamente relacionándose día a día con su agresor, ¿qué sucede? El nivel de la violencia familiar se incrementó muchísimo. Y el problema es que cómo denuncian cuando no pueden salir también de su casa. Claro, claro. Porque ese es otro fenómeno también muy importante. No vamos a poder identificar o cuantificar un número real o exacto, lo más aproximado a una realidad, porque las mujeres no han podido denunciar. Y las que pueden denunciar, bueno, pues están registrando y las instituciones que son competentes para tal caso, pues harán lo conducente, ¿no? Las fiscalías, a través de sus ministerios públicos y lo que corresponda a cada una de las instituciones. A nosotros como organismo público de derechos humanos, pues también nos han llegado ciertas quejas, ciertas que tenemos que atender, se tuvieron que implementar nuevas medidas de acción porque pues no podíamos atender en las oficinas y tener un contacto físico, se incrementaron las líneas de atención telefónica, mecanismos digitales para que las mujeres violentadas o cualquier otra persona que sufriera alguna violación a sus derechos pudiera tener contacto con nosotras. También se habilitó una línea para la atención psicológica, porque sin Claro. duda el tema de la salud mental creo Ajá. que se ha puesto de nuevo en la agenda pública porque va a ser uno de los mayores malestares de aquí para los siguientes años. Las personas que han estado en casa, en un estado de reclusión por la cuestión de la pandemia, sus niveles de estrés se han multiplicado. Por ejemplo, las mujeres que tienen esta triple jornada, porque es la jornada de casa, del trabajo doméstico, de su trabajo profesional para tener una percepción, y aparte el de educar a los niños en casa, a las niñas, ser la maestra o el maestro, porque no hay condiciones que permitan hacerlo de otra manera. Imagínate en un estado como en el que yo vivo, en Chiapas, en México, que en algunas zonas, en algunas regiones, y no necesariamente fuera de la zona urbana, ni siquiera hay luz o conectividad a internet. ¿Cómo las niñas y los niños van a poder acceder a un servicio de educación? Pues no, entonces su Claro, vida la brecha, cambia. la vida, todo empieza a tomar una distancia que para esta pandemia va a tener consecuencias nefastas en varios aspectos. No solo, muchos están hablando de los aspectos económicos, pero estamos hablando de la salud mental, estamos hablando de la educación. ¿Cómo hacemos para achicar, no? Porque va a quedar aquellos niños y niñas que tuvieron la posibilidad de no perder este año, 2 años de educación porque tienen conectividad, aunque fuera difícil y todo, pero pudieron acceder a la educación de aquellos que ni siquiera tuvieron la posibilidad de acceder. Así es, creo que habían muchos avances en la reducción de la desigualdad en múltiples temas y la pandemia también vino a exhibir o a poner en la mesa lo que nos está faltando, ¿no? Y de lo que habíamos avanzado, ¿qué podemos también retomar y qué podemos mejorar, ¿no? Entonces, esta condición desigual entre hombres y mujeres y entre niñas y niños que se va a mantener y que tal vez se pueda agudizar más por esta pandemia, pues nos va a dejar una gran tarea a todas las personas que estamos en el sector público y a quienes están también en el sector privado, porque no es un tema de una comunidad únicamente, nos involucra a todas las personas. Es un mal que llegó para demostrarnos lo débil o lo vulnerable que podemos ser todos los seres humanos indistintamente del lugar o la posición en la que te encuentres. Esto no discrimina a nadie. Absolutamente, absolutamente. Bueno, están muy calladitos por ahí, ¿eh? A ver si preguntan algo. Porque nosotros nos enroscamos y seguimos de charleta. Eh, qué interesante esto que planteas. Y hoy también en la previa conversábamos un poquito de que esta pandemia también puso en evidencia otro elemento que tiene que ver con la violencia de género, que es el acoso laboral, ¿no? Vos sos abogada y quedó como, de repente afloraron algunas situaciones donde las personas pudimos pasar al teletrabajo, algunas, otras no, porque estaban en la primera línea de intervención, y se dio
o se está dando situaciones de mobbing, de acoso laboral en las dos situaciones, ¿no? Donde se plantea esto de no hay hora, estás disponible casi 24 horas y estás disponible para el jefe que necesita un informe para allá. Y por otro lado, si no es así, estás presencialmente y te pueden pasar situaciones de acoso por el agotamiento o dejas pasar pequeños micromachismos, pequeñas insinuaciones que en otras circunstancias quizás estarías como más despierta, pero en este momento y bajo toda la presión pasan como desapercibidas. Entonces tú contabas un caso de una joven y la universidad, ¿no? Y la atención que esto ocurría. ¿Cómo estás viendo vos este tema, el impacto de la pandemia en los aspectos laborales y los aspectos académicos? Y bueno, y después como que me gustaría poder charlar un poquito de cómo se manifiestan las mujeres mexicanas en este 8M, teniendo que apelar a otras cosas, ¿no? A otros medios. Bueno, mira, en cuanto al moving o al tema del acoso laboral, en enero del 2020, si no me equivoco, 2 de enero del 2021, ya entró en vigor la ley que regula justamente el teletrabajo. O sea, ya tenemos una norma que pues regula hasta cierto punto el teletrabajo, el trabajo en casa, y también queda en evidencia que no todas las personas, aunque tengan la buena voluntad, pueden trabajar desde casa. Porque, vuelvo a lo mismo, hay una desigualdad, hay una inequidad muy grande, porque muchas personas no tienen los equipos, no tienen la conectividad, o quizás pueden disponer de un equipo, pero es en el mismo equipo donde el niño o la niña tiene que ver la escuela, entonces las personas no pueden trabajar, ¿sí? Entonces, aunque quieran poder cumplir con su jornada o con las actividades que requieren, no pueden hacerlo. Entonces, ¿qué sucede? Las otras personas a las que sí, bueno, tienen un equipo, un dispositivo o más en casa, ¿qué sucede? Pues a ellos se les carga más el trabajo, ¿no? Entonces llega un momento en que hasta dónde puedes tú hacer equitativa esa distribución laboral con las personas que están en condiciones desiguales en un ambiente laboral, ¿no? Entonces, ya está esta ley, ya está en vigor a partir de mediados de enero del 2021. Y bueno, ahí también están estos límites, ¿no? De hasta dónde o cómo más bien se debe de regular el teletrabajo. Y pues también sigue siendo un reto porque las mujeres sobre todo, vuelvo a lo mismo, se vuelve a agrandar la brecha porque las redes de cuidado no son tan accesibles para ellas. Actualmente todavía en la mayoría del país no están abiertas las guarderías. Entonces, ¿quién me cuida a las y los hijos? ¿No? ¿Quién me puede apoyar para que yo pueda regresar a lo mejor a las guardias o a las actividades laborales paulatinamente y poder cumplir con mi jornada del trabajo para percibir salario y aparte regresar a la casa y hacer lo que me corresponde? Entonces, creo que ese sí es un tema que todavía nos va a costar y esperemos que poco a poco pues se vaya superando en todos los países el tema de la pandemia con estas múltiples vacunas y posibles soluciones a esta pandemia, ¿no? Entonces eso sería como en el tema de laboral. Y lo otro de que cómo conmemoramos el 8 de marzo aquí en Chiapas, pues justamente ahorita, escasas 3 cuadras de donde vivo, pues está desarrollando una marcha en la que mujeres chiapanecas están alzando la voz y exigiendo justicia para muchas víctimas de diferentes tipos de violaciones a sus derechos y principalmente aquellos que las han privado de la vida. Entonces hay madres, hijas, hermanas, mujeres alzando la voz para que pues estos casos no queden impunes, ¿no? Y que se nos respete y que podamos caminar a cualquier hora y en cualquier espacio con la seguridad y la tranquilidad de que estamos seguras, de que nadie nos va a violentar, nadie nos va a decir un piropo que no es bonito, y que al contrario,
nos hace sentir culpables, nos hace sentir avergonzadas de algo que no nos corresponde, que es un acto de violencia que ejerce otra persona hacia nosotras, ¿no? Entonces, bueno, ahorita es una marcha que supongo que también en Uruguay lo han de estar haciendo lo propio, las marchas, diferentes movimientos, por ejemplo, en la Ciudad de México levantaron un muro para proteger ciertos monumentos históricos y las mujeres, pues, plasmaron ahí los nombres de las víctimas que han sido privadas de la vida, de feminicida, pues llevaron velas, hicieron como un memorial, ¿no? Un reconocimiento a las que ya no están, ¿no? Entonces, pues con esto lo único que te puedo decir, amiga, es de que me queda claro que las mujeres tenemos una fuerza impresionante, que cuando abanderamos una causa lo hacemos y nos comprometemos, y dijeras tú, metemos el cuerpo, el alma, el espíritu, y juntas creo que podemos tumbar ese famoso patriarcado y que podemos abonar a una sociedad más igualitaria. Hay un caso ahorita del candidato a gobernador de otro estado de México que está acusado por 2 personas de violación sexual. Entonces, el Instituto Electoral Nacional dijo que las personas que hayan sido sentenciadas, él no lo ha sido, pues no pueden contender, no pueden aspirar a un cargo de elección popular porque han sido violentadores. Y hay una resistencia a que no lo quiten del mismo partido, ¿no? Pero la voz de las mujeres ha sido tan fuerte que a nivel nacional es un tema que está en la agenda de las mujeres y que dice ni un violentador al poder. Entonces, te das cuenta de cómo la suma de estos esfuerzos que principalmente se originan en la sociedad civil van tomando mucha fuerza y que te ponen a reflexionar en temas tan importantes y que te ponen en claro que las mujeres deciden y si se organizan y bien organizadas salen el próximo 6 de junio, ese señor no va a ser gobernador. O sea, somos mayoría y de verdad, o sea, el poder que tiene este movimiento feminista no lo va a parar nada ni nadie. Al contrario, creo que día a día se va a ir fortaleciendo y abanderaremos más causas. Qué lindo esto que está diciendo, me da como para ir redondeando porque podríamos estar charlando horas y horas, y los temas son fascinantes, además es como que uno lleva a otro, porque claro, empezamos a descubrir eso que vos decías, ese poder que tenemos las mujeres, ¿no? Que es una energía femenina, una energía muy potente que viene de siglos, es inmemorial, es ancestral. Lo que pasa es que nos habíamos perdido en ese modelo, ¿no? Y que no habíamos prestado atención o nos habían callado también, nos habían sacado de la, ¿no? De la posibilidad de intervenir, de tomar un rol protagónico, de decidir sobre algunas decisiones que impactaban directamente sobre nuestra vida, y que bueno, que cuando nos unimos, cuando realmente se da esa sororidad, no importa dónde estemos, no importa, no me olvido más, creo que uno de los primeros paros o la huelga feminista, no sé si fue del 2018 o 2019, fue de un acatamiento, o sea, el mundo entero en distintas ciudades, y estamos hablando de capitales mundiales, porque no hablo de Uruguay, que es una plumita en el mundo, pero hablo de lugares donde se hicieron sentir, o sea, hay aspectos que hasta el punto de vista económico es interesante que nos pongamos a reflexionar, porque generamos más del 6% del PBI de un país, por ejemplo del Uruguay, lo generan las mujeres, y sin embargo son las que menos llegan a los cargos de dirección, o se las pone al frente de fundaciones o instituciones que tienen que ver más con esto, con la ONG, con las tareas, digamos, de cuidados, con las tareas relacionadas al trabajo social,
Sin embargo, hay una gran capacidad de administración y de gestión. Si podemos organizar y administrar una casa, no vamos a poder organizar y administrar una empresa, no vamos a poder organizar y administrar un país, ¿no? Pregúntele a Angela Merkel, ¿no? ¿Cómo está Alemania ahora que lo dejó? Entonces, me quedo con esa reflexión de el patriarcado como un sistema donde no es una lucha de hombres contra mujeres, sino de modelos, de paradigma, de cómo nosotros nos posicionamos, y que hubo esa alianza que vos decías, desde siempre, esas hermandades que eran normales, ¿no? Esas costumbres que eran normales, y que lo privado es público, o sea, lo que ocurre dentro de la casa dejó de tener ese carácter privado y la mujer quedaba absolutamente desprotegida. Ya pasó a la esfera pública y las mujeres entre nosotras nos cuidamos, ¿no? Entonces, es bien interesante eso. Dice, a ver, Azul Mar dice, nos están tocando una fase más de este rompimiento que lleva décadas, taladrando como gotita de agua. Aún falta mucho por cambiar. Ojalá no nos lleven mucho más como sociedad. Mira, hubo siglos Mari, de opresión y de un sistema que fue muy funcional, porque en última instancia siempre el sistema se sustenta en el poder. Y el tema es repartir el poder, pero no por el poder en sí, sino por lo que podemos hacer con él y la mirada que tenemos sobre el poder. Y me parece que las mujeres tenemos una mirada muy especial para cuando estamos todas unidas, porque es realmente una solidaridad de género y generacional, ¿no? Porque no es solo, yo pensaba, yo me identifiqué como feminista ya de grande, no fue que toda la vida me sentí feminista, no me costaba como integrar, no había tenido trabas, no había tenido situaciones que me dijeran, bueno, ok, vos sos feminista. Ahora las jóvenes, las gurisas, ya nacen con ese chip, ¿no? Ya nacen con eso. Pero yo pensaba en mi abuela, una divorciada en la época de 1900 y pico, 1950, 1930, en una época que se casó porque si no se quedaba solterona, según la familia, ¿no? Entonces, y donde le gustaba viajar, conocer el mundo, el saber, y no era su interés los cuidados. Crió su hija, crió sus nietos, pero siempre como transmitiéndonos ese, busca más, andá más, vos podés, no importa, sos mujer, tenés una fuerza especial, ¿no? Y digo, lo vi con tu abuela, siempre impulsándolas a ustedes, ¿no? Entonces, me parece que lo que nos está pasando es que llegó un momento donde ya hay que pensar en esa unión, y que los varones que tienen la sensibilidad para acompañar nos acompañen desde su lugar, este lugar de reivindicación, de conmemoración, de lucha. Es el momento para hablar nosotras y ir ganando espacio, ¿no? Ir ganando espacio. No por el poder en sí, sino por lo que queremos hacer con ese espacio, con esas oportunidades. Porque hay mucho de cambiar el mundo atrás de todo eso. Así es, y voy a compartirte una frase que yo creo que tú sabes quién la dijo, y va justamente por esta parte del poder. Y dice, poder no es mala palabra, es la fuerza interior con que se viste nuestra alma. ¿Sí conoces a la escritora de esa frase? Alondra Mendizábal. ¡Qué golpe bajo!
Buenísimo. Chingona, chinga la madre. El poder que tenemos todas aquí, en el alma, de que somos lo que otras estuvieron haciendo por nosotras hace mucho tiempo y somos el resultado de la suma de todas ellas, de mi abuela, de mi madre, de mis hermanas, de mis amigas. Estos somos. Y ese poder que tenemos en el alma, hay que compartirlo y acuerparnos, caminar juntas. Entonces, creo que esta charla de verdad, te digo, agradezco a quienes me invitaron hoy en la mañana, otras y todo, pero en lo personal me emocionó mucho, ¿no? Compartir contigo el espacio, recordar Beijing y bueno, el afecto que nos une México-Uruguay forever. Entonces, muchas gracias, amiga, por este diálogo. No, gracias a ti. Qué bueno que nos pudimos dar este espacio. Ojalá que podamos seguir teniendo espacios de este estilo, que podamos seguir abriendo redes y creando comunidad para apoyar justamente, porque nosotros caminamos por las otras, por las que ya vinieron, como decís vos, y nos toca abrirle paso, ¿no? Tal rompehielo a las futuras generaciones, que bueno, que está bueno que tendrán sus otras batallas, pero algunas, por suerte, ya no tendrán que lidiar con ellas. Así que bueno, exacto. Agradecida absolutamente por este espacio. Gracias a todos por participar. Muy linda charla, qué bueno, me alegro que les haya gustado. Beso grande, te mando un beso grande, mi hermano. Mi hermano estuvo escuchando también. Un abrazo. Sí, Un abrazo. mi amor, le iba a decir. Y bueno, un beso grande para toda la familia. Gracias por este tiempo. Y nada, vamos para adelante. Queda mucho camino por caminar, pero fue una belleza poderlo compartir contigo. Muchas gracias. Así es. Hasta la próxima. Te quiero. Yo también. Próxima. Que no sean muy lejos de tiempo. No. Prontito. Chau. Bye. A ver, ¿cómo le hago? Bueno, gente, nada, preciosa charla con Elena. Vamos a guardarlo en Instagram. Y bueno, gracias por este día, por acompañarnos. Gracias a todas las mujeres por la sororidad, por compartir los espacios entre todas, y a los hombres que también saben acompañar desde su lado más sensible y compañero, porque la sororidad es eso, poder caminar entre nosotras juntas, pero sabiendo que esto no es contra nadie, sino a favor del cambio. Hasta prontito. A ver cómo le hago.